Nuevo podcast con Jorge Márquez y Martín Veloso. Casi las 12. Charlas sobre tiempos finales, agenda woke, transhumanismo y mucho más. Casi las 12. ¿Sabe por qué a mí me cae tan bien Lutero? Como me cae bien Orígenes, como me cae bien San Jerónimo y otros grandes ilustres que nos ha dado la historia, porque ellos amaban la palabra de Dios. Hola a todos, bienvenidos a este podcast Casi las 12. Sean todos bienvenidos a este programa. Estamos muy contentos de estar con ustedes y estamos muy felices de poder conversar. En este episodio va a ser temas muy interesantes, ¿o no, Mauri? Sí, muy interesantes. ¿Qué tal? Bueno, Mauricio, contentísimo una vez más de poder estar acá en esta mesa, en este podcast, Casi las 12 podcast. Suscríbete si no estás suscrito al canal, podés compartir, podés mirar los videos, comentar, activar la campanita para que YouTube te pueda recomendar y te pueda aparecer la notificación de un nuevo video subido. Así que bueno, estamos contentos y hoy vamos a tener una entrevista poco usual, bastante inusual. No sé, a ver qué les parece. Muy bien. Y primero presentemos al pastor Martín. ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, ¿no? Según Muy bien. el uso horario y donde se encuentre la gente escuchándonos. Bueno, muy contentos de estar aquí en este nuevo episodio. Y bueno, contentos también. Sabemos que el anterior tuvo muy linda repercusión. Mucha gente ha hecho comentarios muy lindos sobre el episodio anterior. Y bueno, y este también una oportunidad hermosa de conversar y de estar juntos. Bien. Y decirles que yo tengo el privilegio en esta noche de poder presentarles a ustedes un diálogo entre un pastor y un cura. ¿Les gusta el tema? Qué nombre, qué título, ¿eh? Así es. Yo conozco algunos chistes de pastores y curas. Sí, hay varios. No es el momento, me parece, ¿no? Hay varios. No sé si es complicado el chiste, no lo haga. No, bueno. Y está con nosotros el sacerdote César Buitrago, que es párroco de la Catedral del Departamento de Florida, de la Catedral de Florida. Somos muy legos nosotros, porque a ser el responsable de la Catedral de Florida, yo digo, uy, es obispo. Y me mandan a decir, no es obispo, es párroco. Así que, y a César yo lo considero un buen amigo, aunque no lo he conocido mucho, pero tuve oportunidad de estar con él en Florida y tener una charla tan linda con él, tan linda. Qué lindo poder tener amigos como César. Y él es un hombre preparado. En general, los sacerdotes, los curas son gente más preparada que nosotros. Es la verdad, Sí. totalmente cierto. Y se los quiero presentar. César, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por esta invitación, querido Márquez, para todo su equipo, para todos los que están ahí acompañando, guiando, haciendo posible que salga como tienen que salir las cosas de Dios, de manera excelente. Para mí es un honor poder estar compartiendo con ustedes, compartir este rato. Es cierto que nos conocimos un día acá en Florida, compartimos un café y una hermosa charla sobre las cosas que hacen a nuestro ser y desde nuestro ser a nuestro hacer. Estuvimos compartiendo en esa línea, en esa perspectiva, el ser que nos permite a nosotros hacer algo para que nuestros entornos por lo menos sean un poco más acorde al querer y a la voluntad de Dios. Como me presentaba, soy César Buitrago, nací en una familia cristiana, católica. No se escandalicen ustedes, soy de una familia de 10 hermanos. En esa época había poca televisión. Mi papá y mi mamá se acostaban rapidito a ñanga, así que tuvieron muchos hijos. ¿Y tú eres el número? El número 7. El número 7. Sí.
El hijo perfecto. El hijo perfecto, ¿no? Según la Biblia. Según la Biblia. La gran simbólica. El de la plenitud. Claro. El de la totalidad. ¡Wow! ¡Qué invitado que tenemos! Y bueno, una familia muy religiosa. A los 16 años ingresé al seminario, la casa donde uno se forma para ser sacerdote, muy jovencito. Anécdotas, por ejemplo, que me contaban después mis hermanas mayores y mi papá, mi mamá, cuando yo era un chiquilín, jugaban a celebrar la Eucaristía. Les cuento esta anécdota. Yo agarraba una banana, la partía finita, tomaba un texto de la Biblia, les predicaba y después les daba a comulgar. Pero resulta que mi hermano, un año menor que yo, que a veces no me prestaba los juguetes o por ahí nos peleamos por cualquier cosa, entonces no le daba de comulgar, porque le decía, es egoísta y no me presta los juguetes. Y anécdotas así tengo muchísimas. Estuve en el seminario, hice todo el estudio que requiere uno para llegar al momento de la ordenación. Después hice una licenciatura. Una pregunta. Sí. ¿Qué es más rica, la banana o la hostia? Las dos son deliciosas, solo que tienen finalidades diferentes. ¿Su familia era de dónde? ¿De Florida o de otro lado? No, yo nací en Medellín. No sé si lo notan por el acento. Llevo en Uruguay 22 años. Ahí tengo toda una historia por qué resulté en Uruguay. 22 años viviendo en Uruguay. Creo que tengo el récord del párroco en un santuario. Aquí estoy en la catedral. La cátedra, es decir, donde el obispo preside. Y además es el santuario nacional de la Virgen de los 33, que es la patrona del Uruguay para nosotros los cristianos católicos. Así que de Medellín, de Colombia, me contactó el obispo de esta diócesis hace 25 años, todavía no había terminado los estudios para el sacerdocio, y me ofreció venir a conocer esta realidad. Yo, vengo de una realidad muy religiosa como es Colombia, donde uno toca la campana y se le llena la iglesia, y el obispo me invitó a que viniera a hacer una experiencia de Navidad. Nosotros celebramos la Navidad. Me mandaron a una capilla periférica acá de la ciudad de Florida. Tocaste la campanita y no vino nadie. No vino nadie. Salir de casa en casa, tocando la puerta, invitándoles. Me decían, de la iglesia no queremos saber nada, de los curas tampoco. Si me habla de fútbol podemos conversar. Yo celebré la Navidad con 8 personas en esa capilla, cuando en Colombia celebraba con 100, con 150 personas. Cuando terminé experiencia, el 27 de diciembre, el obispo me llamó para conversar, para que le contara cómo me había ido en esa experiencia. Yo era seminarista. Cuando uno se está preparando para el sacerdocio, a uno le llaman seminarista. Y entonces yo le hice toda la historia. ¿El seminario dónde lo hizo? El seminario lo hice todo en Colombia. Los estudios después Pero no en Medellín. En un municipio que se llama La Ceja, a media hora de Medellín. Ajá. Luego acá en Uruguay ya hice lo que les decía, la licenciatura y un doctorado. Pero bueno, les cuento que el obispo me llamó para que le contara cómo me había ido en esa experiencia, y yo le conté esto. Le dije, no, pues la gente me tiraba la puerta en la cara, me decía cualquier cosa, y él se quedó así mirándome y me dijo, César, entonces no te quedas. Y yo le dije, por eso me quedo, porque acá es un desafío. Yo en Colombia, allá la tenía fácil, me quedo en Uruguay. Bueno, y a partir de ese momento me vinculé acá.
Quiero agregar un tema que no es menor, que tú eres catedrático, tú eres profesor en la Universidad Católica, ¿no? En la Facultad de Teología del Uruguay, la facultad donde estudian, bueno, varios laicos, es decir, miembros de la iglesia, donde estudian los futuros sacerdotes también de las diferentes diócesis del Uruguay. Pero además tengo cátedra en el CELAM, se llama CEVITEPAL, que es el Centro para América Latina y el Caribe, tiene su casa de formación en Bogotá. Y en otras universidades a nivel latinoamericano soy como profesor invitado constantemente a dar algunos diplomados. Qué bueno. Bien, ¿de qué vamos a hablar ahora? Queremos que nos enseñes cuál es tu visión acerca de las cosas que dividieron a la Iglesia Católica de los protestantes. Quiero aclarar para que la gente vaya entendiendo algo, que se utiliza la palabra protestante como una palabra genérica, pero en realidad los verdaderos protestantes salieron de adentro de la Iglesia Católica y fueron grupos antagonistas de lo que en ese momento vivía la Iglesia Católica. Después de la separación de los que protestaban dentro de la Iglesia Católica, surgieron otros movimientos y llegamos al día de hoy en que tenemos iglesias que le llaman neopentecostales o denominaciones nuevas, sí, que en realidad no cuadra que se nos diga protestantes, aunque tenemos las doctrinas de los protestantes. Claro, las doctrinas del protestantismo. Yo quiero que nos expliques un poco, perdón, por momento te digo de usted y por momento te tuteo. ¿Cómo hago? No importa. Por momento se me ocurre comenzar a ver si nos explicas algunas de las cosas que pusieron mal o pusieron, no sé, violentos o produjeron que se enconara, digamos, el corazón de algunos sacerdotes, de algunos curas contra la Iglesia Católica, como por ejemplo el tema de las indulgencias. ¿Qué perspectiva histórica tienes tú de cómo era el tema de las indulgencias y qué son las indulgencias en aquel tiempo y en este tiempo? Perfecto. Yo siempre, y para todos los temas, siempre digo que es muy importante hacer siempre el esfuerzo de situarnos en los contextos, claro, en los contextos históricos, porque o si no, por ahí caemos en la trampa de mirar y juzgar de manera injusta, es decir, cuando nosotros no logramos situarnos en los tiempos, en los momentos históricos, podemos hacer una lectura anacrónica. Cuando uno se sitúa en los tiempos, hay muchas cosas que desde ahí se nos da la verdadera interpretación. Bueno, tú lo sabes perfectamente cuando se trata de la misma palabra de Dios, de la revelación divina. Lo importante de situarnos primero en lo que llaman los estudiosos en su Sixi Leven, y a partir de ahí, ¿qué nos enseña a nosotros? La historia de la separación de la Iglesia Católica, que se origina, como tú bien decías, este movimiento que se le conoció protestante, sabemos que se originó con la reforma en el siglo XVI, liderada principalmente por un sacerdote, Martín Lutero. Y claramente que este movimiento desafió en su momento la autoridad papal
y las prácticas de la Iglesia Católica. Y de ahí es que resulta justamente esta división dentro del cristianismo occidental. Y fueron surgiendo con el pasar de los años diferentes denominaciones que se le conocen así, denominaciones protestantes. Las causas de la separación, pues, son varias. Una de las cuales es la que... Son varias. Sí. Son varias, exactamente. Una de las cuales, justamente la que tú mencionabas, la cuestión de las indulgencias. Era una época en que se estaba construyendo la gran Basílica de San Pedro. Y entonces, en esa época, se pensaba que la salvación había que comprarla. Y por ahí es que surge esto de las indulgencias, que de alguna manera era que tú pagabas una determinada cantidad de dinero y entonces, decía la iglesia, se le perdonaba todo. Y claro, una persona como Martín Lutero, sacerdote, inteligente, estudioso, dijo, pues, ¿cómo es eso? Conocedor de la doctrina de San Pablo, que dice, todo nos viene por gracia, Dios pagó el precio por ti y por mí. ¿Cómo es posible que esto se esté enseñando en la iglesia? Y uno desde ahí dice, claro, él tenía razón, a Dios no se le puede comprar, a Dios es gratuidad. Si nosotros ofrendamos, lo hacemos desde la experiencia justamente de primero haber sido amados gratuitamente. Y bueno, se generó a partir de ahí una cascada de ida y vuelta, y uno que no afloja, el otro que tampoco, hasta que termina por Martín Lutero apartado de la perspectiva que tenemos nosotros es que era el Papa León X, ¿puede ser? Sí. Que tenía que construir la capilla, la Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro, y no habían recursos para terminarla. Claro. Entonces se echó mano a esa práctica, pero se transformó en una práctica muy generalizada y se transformó en una experiencia que causó un revuelo fuerte, ¿no? Porque los más ricos, porque además el perdón de los pecados tenía escalas, ¿no? Si alguien podía pagar más, conseguía más perdón. Claro. Por ejemplo, hasta podía pagar por los pecados de alguien que ya estaba muerto, algo así, ¿no? Tal cual. O sea, entonces, ¿quién se salva? El que tiene dinero. Y el que tiene dinero muchas veces, no, o sea, realmente que eso fue un error, es así. Por eso digo, es importante situarnos en los contextos, porque desde ahí uno entiende muchas cosas. No significa que hoy se justifiquen, sino que a partir de esa realidad, la iglesia fue aprendiendo, discerniendo, y hoy en día creo que es muy diferente. O sea, ya no está el dinero como mediación entre el favor que yo espero de Dios y que la iglesia puede decirme es por ahí. No, hoy en día no, pero en esa época era muy habitual. ¿Por qué? Si nosotros miramos fundamentalmente el Antiguo Testamento, ¿cuál es la crisis relacional en el Antiguo Testamento? La cuestión de la retribución. ¿Qué sucedía? Yo le doy a Dios y Dios tiene la obligación de darme a mí. Esta es la crisis relacional en todo el Antiguo Testamento, especialmente ya con los libros históricos, los sapienciales, y es lo que de a poco la revelación divina va a ir marcando que no es así. O sea, que Dios nos va a ir presentando otra forma de relacionarnos con Él,
que es la que nosotros hoy estamos llamados a abrazar. Pero en lo personal yo considero que eso fue una pena, porque la iglesia podría haber evitado esa crisis tan grande que se dio. Y a partir de ese hecho de Martín Lutero, pues vino para la Iglesia Católica un tiempo de sequía en la palabra de Dios, porque como la autoridad católica dijo, Martín ha interpretado mal algunos textos, entonces la palabra de Dios hay que prohibirla. Y prácticamente durante muchos siglos la palabra de Dios no se proclamaba más que en el culto, en las celebraciones, y solo por aquellos autorizados por la iglesia. Y no solamente eso, digamos que antes es otro de los motivos de la división dentro de la Iglesia Católica, porque el culto era en latín y la Biblia solo existía en latín y en los idiomas griego, hebreo. Sí. Entonces la gente no tenía acceso a la Biblia, y hay una discrepancia, digamos, entre quién puede leer la Biblia e interpretarla. La Iglesia Católica decía, no, es la Iglesia, es el clero, es la que enseña, es la que interpreta. Y Lutero decía, no, cualquiera tiene acceso a la palabra de Dios, y él quería que la Biblia pudiese ser traducida en el idioma del pueblo. Creo que hubo un beneficio para la Iglesia Católica con esto también, porque hoy en día en cualquier nación los católicos tienen la Biblia en el idioma que hablan, ¿no? Tal cual, pero fíjate que tuvieron que pasar muchos años. La iglesia tuvo un gran despertar en torno a la palabra de Dios a finales del siglo XIX, con la encíclica Providentissimus Deus. Después el Concilio Vaticano II, que fue del año 62 al 65, con una gran constitución que vale la pena conocerla, que se llama Verbum Domini, donde se vuelve a dar la importancia a toda la palabra, se exhorta que la palabra de Dios sea, dice, tiene expresiones muy bonitas, dice, que sea alimento puro. ¿En qué siglo esto? ¿En qué año? En el año del 62 al 65 se celebra el Concilio Vaticano II, y la constitución dogmática Dei Verbum comenzó con el concilio y fue la última en aprobarse, pero realmente es un tesoro. A ti que te gusta la palabra, que te gusta la Biblia, esa constitución te la recomiendo, porque ahí tenemos nosotros lo que la iglesia oficialmente hoy piensa acerca de la palabra de Dios. A partir de ahí se ha vivido lo que yo denomino una primavera suscitada por el Espíritu Santo en torno a la palabra de Dios. Perfecto. Y como tú bien expresabas, en este momento, en las comunidades católicas, en todas las comunidades está presente el texto. Ya eso es mucho, está presente la Biblia. Y se lee en todas las misas en el idioma del pueblo, ¿no? Sí, nosotros en la misa tenemos 2 textos del Antiguo Testamento y 2 textos del Nuevo Testamento. Se proclaman los textos y después sobre esos textos el sacerdote hace la exhortación, nosotros le llamamos en términos más teológicos eclesiales la homilía. La homilía viene a ser un eco prolongado de esos textos que se han proclamado. No es algo nuestro, sino que lo que se nos enseña y lo que nosotros queremos hacer es que se prolongue esa palabra. Lo que nosotros le diríamos la prédica, ¿no? La prédica, sí, también nosotros le llamamos la predicación, pero así el término más técnico es la homilía para nosotros. Muy bien. Y hoy buscamos, por ejemplo, unir
el texto en el contexto vital, es decir, donde surge ese texto, y en el contexto donde hoy esa palabra vuelve a hablarnos. Yo soy un convencido, pastor, que Dios hoy quiere hacer en todos nosotros las mismas maravillas que nos narran sus textos sagrados. Que Dios no ha perdido poder para realizar los mismos milagros. Esa palabra es viva y eficaz. Y hay un término que tú conoces en relación a la palabra de Dios que se llama la performatividad de la palabra de Dios. Aleluya. ¿Te puedo decir algo? ¿Cómo no? Te amo. Me encanta escucharte hablar así. Porque a veces tenemos a veces tenemos algunos, no sé, algunas predisposiciones, prejuicios negativos. Pero oírte hablar así pareces un pastor evangélico, ¿no? Te voy a invitar a predicar a mi iglesia. Con gusto, con gusto. Qué lindo. Sí. Yo no sé si vos tenías alguna pregunta sobre lo que... Bueno, me llamó la atención escuchar a César hablar bien de Lutero. Bueno, sí. Es muy bueno, César. ¿A qué responde eso, César? Dijiste que Lutero, bueno, era inteligente, que conocía la doctrina, que conocía la palabra. Habitualmente uno, digamos, lo más común es de repente que algún católico tienda a denostar un poco a Lutero, ¿no? Más que dar algún elogio. ¿Sabe por qué a mí me cae tan bien Lutero? Como me cae bien Orígenes, como me cae bien San Jerónimo y otros grandes ilustres que nos ha dado la historia, porque ellos amaban la palabra de Dios. Ellos amaron la palabra de Dios. Y uno, cuando ama la palabra de Dios, ¿qué estamos amando? Estamos amando el hablar de Dios en nuestra vida, para que nuestra vida, o sea, tu vida, mi vida, sea un eco de ese hablar de Dios. Moisés, nosotros vamos leyendo en la iglesia, todos los días les decía, textos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Hoy comenzamos a escuchar el libro del Éxodo. ¿Y cómo comienza el libro del Éxodo? Moisés habló al pueblo diciendo. Así dice. Así, entonces, y sobre la palabra, decía, la palabra de Dios no está arriba en el cielo para que no digan, ¿y quién subirá por ella? No está al otro lado del mar para que no. La palabra de Dios está cerca de ti, en tu corazón y en tu labio para que la practique. Y yo le decía a la feligresía esta semana, ¿qué significa esa cercanía? No que la tengamos en el texto, simplemente. No que nos hayamos aprendido los mandamientos, sino que es una palabra que tiene una incidencia vital en tu propia vida. Es decir, es una palabra que quiere afectar nuestra vida, por eso está cerca. ¿Por qué está cerca? Porque responde a nuestros anhelos más profundos, genuinos, que es a tener vida. Y esa vida verdadera, la sabemos nosotros, solo puede venir de Dios, el dador de nuestra existencia. Pero para uno quedarse sorprendido en ese misterio de Dios, Dios prestándole la existencia a aquellos que le clavaban en la cruz. Si Dios le retira la existencia, como dicen los profetas, el aliento divino, el hálito vital, el rúa, pues ellos caen tendidos en la mano, tendidos con el clavito en la mano. ¿Qué misterio es de Dios? ¿Verdad? Sí, bueno, este tema de las Sagradas Escrituras o la palabra de Dios que tan bien lo describes, que yo diría hasta que es la sustancia de Dios. El Evangelio según San Juan dice, en el principio era la palabra o el verbo. No sé cómo lo dice la Biblia católica, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra es Dios, ¿no? El capítulo primero, el versículo 14,
que yo le llamo el clímax de ese prólogo de San Juan. Y la palabra se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Uno queda sorprendido justamente de esa cercanía, proximidad de esta palabra santa para nosotros. Es el hablar de Dios, ciertamente. Bueno, entonces, por eso yo les decía, amo a Orígenes. Pues, no sé, pero conocen la historia de Orígenes, este padre de la iglesia, que la iglesia no lo llama santo. Yo le digo San Orígenes y se ríen. O por ejemplo Orígenes, San Jerónimo, que fue el que hizo la traducción de la Biblia del original, del griego y del arameo y del hebreo al latín. Ahí tenemos la gran versión de los 70 o la Septuaginta, como le llamamos también en la iglesia. Que paralelo a esto tiene un valor muy grande tanto para católicos como la Septuaginta para los protestantes, ¿no? Es una versión extraordinaria. Es una versión extraordinaria. Hoy en día los estudios bíblicos pues han avanzado muchísimo y gracias justamente a estos avances en las ciencias bíblicas, se puede decir que hoy hay algunas cosas que los exégetas le corrigen a Orígenes, pero está bien porque justamente el conocer cada vez más los textos originales permiten mayor fidelidad también a las traducciones. Pero para nosotros durante varias décadas el texto oficial era el de San Jerónimo, la Septuaginta. Hoy en día, insisto, esto es importante, le damos también mucha importancia al texto hebreo, como se le llama. Nosotros hablamos de dos grandes textos, o también se le denomina dos grandes matrices. Está la Septuaginta por un lado y por otro lado el texto hebreo, que es el que conserva los textos originales del Antiguo Testamento. Así es. Bueno, has tocado un tema que fue motivo de mucha controversia. La Reforma protestante tenía 5 columnas que se le llaman las 5 solas, o la sola 5, no sé bien cómo es, pero una de esas es la sola escritura. La sola escritura. La sola escritura. Y que, bueno, una diferencia que todavía tenemos los protestantes, o mal llamados protestantes, los evangélicos y los protestantes, con la Iglesia Católica, es que la tradición romana tiene un valor para nosotros excesivo, la tradición como fuente de revelación, y nosotros decimos que no, que muchas veces la tradición contradice la palabra, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? Sí, nosotros en la Iglesia Católica tenemos 3 columnas. Tenemos la revelación divina, la palabra, la escritura, tenemos la tradición y tenemos el magisterio. Yo creo que esto es una separación, o sea, de parte de ustedes y nosotros, más conceptual que de esencia. ¿Por qué? Cuando hablamos de la tradición, por ejemplo, ¿qué estamos diciendo? Nosotros nos preguntamos este texto del Antiguo Testamento, cómo lo leyeron las comunidades, cómo lo fueron transmitiendo, cómo lo enseñaron los testigos oculares, por ejemplo, de Jesús, de Cristo, los apóstoles, los discípulos de los apóstoles. Y eso constituye para nosotros la tradición. Si nos damos cuenta, en toda iglesia hay tradición, porque es la forma como tal pastor nos fue enseñando, ese pastor formó discípulos que a su vez van transmitiendo esto, pero ese pastor fue formado por, y entonces es
es una sucesión, se va pasando, se va comunicando. Si por ahí aparece un pastor que quiere presentar una doctrina que no tiene lo que nosotros llamamos en la Iglesia católica, que se separa de la hermenéutica, de la continuidad, pues uno dice, hombre, ¿y esto de dónde viene? Entonces, para nosotros la tradición es esa pregunta, este texto, ¿cómo fue interpretado a lo largo de la historia? Ahora bien, ¿el magisterio qué es? ¿Cómo el magisterio, esta enseñanza, la ha ido explicitando en los diferentes tiempos para que esa palabra sea palabra que comunique el querer de Dios a las personas de hoy? A veces, por supuesto, hay errores, pero a mí me gusta observar que muchas veces los errores no vienen propiamente ni de la revelación, ni de la tradición, sino de un concepto mal explicitado por parte de alguna persona de la iglesia. Nosotros a veces caemos también en el error de algo que lo dice, por ejemplo, ahora estoy compartiendo con ustedes. Lo que yo les comparto queda más o menos en una visión de César. Yo procuro compartir desde una visión eclesial, pero habrán cosas que no son totalmente eclesiales porque no estoy en un ámbito donde tenga que ceñirme textualmente a una doctrina que la iglesia comparte. No sé si me explico. Sí. Yo he podido observar que en la Biblia Jesús tuvo problemas serios con la tradición y tuvo discusiones fuertes con los ancianos, con los doctores de la ley, con los fariseos, y les llegó a decir, ustedes enseñan como doctrina mandamientos de hombres. Como que se acumulaban cosas en la tradición que llevaron a los religiosos de la época a desconocer al Mesías que había llegado. Y veo el mismo problema hoy en día en el mundo judío. Yo hablo bastante con judíos y veo que conocen tan poco del Antiguo Testamento y conocen tanto de las reglamentaciones de los ancianos y de las explicaciones de los ancianos. Yo he visto más bien una especie de problema entre la tradición y la verdad bíblica, ¿no? Y yo creo que si hoy viniera Jesús, me hago muchas veces esta pregunta en la oración, me la hago a veces en los grupos, en voz alta, en una prédica. Si Jesús viniera hoy, ¿cuántas cosas nos diría que tenemos que cambiar? Pero ¿qué tan grande sería el azote? Claro, pero lo maravilloso es que Jesús está viniendo constantemente a través de su Espíritu y a través de las mociones del Espíritu nos quiere ir corrigiendo y reorientando. Jesús se enfrentó, como tú dices muy bien, en los textos, Mateo, por ejemplo, se enfrentó muchas veces a eso y lo dijo explícitamente. Ustedes han dejado de lado la palabra de Dios por la enseñanza de los ancianos. De los hombres. Vean, en tiempos de Jesús habían 613 preceptos. Y hoy también. 613 preceptos. Hoy, ¿cuántos hay? Capaz que más. Ajá. Pero, ¿qué sucede? Para el judío, la palabra máxima es la Torá, los 5 primeros libros. Después de la Torá, los profetas. De hecho, el canon para el judío se divide en la Torá, los profetas y otros escritos. Esto suma 39 libros. 39 libros conforman el canon sagrado para los judíos. Pero ¿qué sucedía?
que además de la Torá, ellos iban teniendo libritos para explicar lo que explicaba la Torá. Por ejemplo, tenían la Misná, tenían el Talmud. El Talmud era una colección de comentarios y explicaciones sobre la Torá escrita. Y reglamentaciones, ¿no? Claro, reglamentaciones. ¿Por qué? Porque era es una fe que se vive entre lo permitido y lo prohibido, en dos grandes divisiones, lo puro y lo impuro. Entre lo puro y lo impuro se movían ellos en el Antiguo Testamento. Ayer, digo ayer porque es un texto también que proclamamos ayer en nuestras asambleas, pero le digo la cita más bien, porque así ustedes van al texto. En Lucas 10, capítulo 10, a partir del versículo 25 hasta el 37, tenemos lo siguiente. Nos dice el texto que un doctor de la ley se acercó a Jesús, se levantó y le hizo una pregunta para ponerlo a prueba. La pregunta que le hizo es válida, porque era una pregunta que circulaba en los ámbitos académicos de esa época. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Era un doctor de la ley. Y Jesús, esta es una clave pedagógica que tenemos que aprender de Jesús, porque se dice que un buen maestro no da respuestas a los alumnos, da herramientas para que los alumnos elaboren su respuesta. Y Jesús le dice a este doctor de la ley, sabemos lo que era un doctor de la ley en esa época, lo que significaba llegar a ser doctor de la ley. Hoy es mucho más fácil. Y le dice, ¿qué lees en la Torá? ¿Qué está escrito en ella? Y él, este doctor que era, por supuesto, experto en la ley, une dos textos en la respuesta que le da Jesús. Une un texto de Deuteronomio 6, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, que es el gran mandamiento israelita, pero lo une con un texto de Levítico 19, y al prójimo como a sí mismo. Y Jesús le dice, has respondido correctamente. Haz eso y tendrás vida eterna. Pero como el narrador Lucas nos dice que esa pregunta la hizo para poner a prueba a Jesús y él queriéndose justificar, pero uno se puede imaginar más o menos la siguiente escena. Los maestros se ponían de frente y era un careo. Atrás de cada maestro estaban los discípulos. Yo me imagino la cara de Pedro, de Santiago, de Juan, cuando a Jesús lo confrontaban, porque tenían un conflicto los otros maestros. Los otros maestros sabían quién había sido su maestro, en qué escuela habían estudiado. Habían dos grandes escuelas en esa época. Y Jesús, ¿dónde estudió? Era el enigma para ellos. Y constantemente lo querían poner a prueba. Y Pedro, yo me imagino que decía, que responda bien. Y cuando Jesús respondía bien, él miraba a los otros discípulos y decía, ¿no tienen otra preguntita para mi maestro? Bueno, esto me gusta crear estas escenas. Pero lo cierto es que, queriendo justificarse, este hombre le plantea otra pregunta. ¿Y quién es mi prójimo? Jesús les cuenta una historia. En esa historia se incluye un sacerdote, un levita y un samaritano. ¿Y qué sucede? Al final, Jesús termina diciendo, ve y haz tú lo mismo. La pregunta de aquel hombre era, ¿quién es mi prójimo? Vuelvo a lo mismo, porque era válida esa pregunta porque tenían una discusión entre los judíos. Mi prójimo es el de la misma raza, mi prójimo es el que profesa la fe que yo profeso, mi prójimo. Y Jesús termina dándole vuelta a esa pregunta y le dice a aquel doctor, ¿quién de los tres te parece que se comportó como prójimo del hombre caído? Y aquel doctor de la ley que no podía pronunciar ni siquiera el nombre de samaritano dijo, el que tuvo compasión de él. Y Jesús dijo, un samaritano se acercó. Y ahí en el versículo 34 aparecen 7 verbos, 7 acciones que realiza aquel samaritano.
Y el verbo fundamental ahí, de aquel samaritano, se lo digo en griego porque tú manejas el griego, ese verbo es rahamín, explasinomai, que significa conmoverse desde las entrañas. Me hago cargo de aquella persona. Me hago cargo significa la vuelvo a rehacer. En cambio, el verbo clave para el sacerdote y el levita, que dice el texto, dieron un rodeo y siguieron de largo, el verbo es ver, que en griego es blepo. Pero blepo significa un ver material. Ya el verbo teoreo, que significa un ver a profundizar, a ese no llegó ni el sacerdote ni el levita. Entonces yo me hacía la pregunta, ¿qué vio aquel sacerdote y aquel levita? Vio un problema, vio una impureza, vio un obstáculo para llegar al culto. Y esto es por culpa de dejar al lado la palabra de Dios y darle más importancia a las normas que nosotros inventamos supuestamente para cumplir la palabra de Dios. Aquel hombre que no sabía seguramente mucho de normas, que no sabía de templo, vio a una persona y se acercó a auxiliarlo. Y es lo que Jesús nos pide a nosotros. Bueno, ustedes perdonen que yo empiezo a hablar y me emociono. No me cabe. Es un deleite escucharte, Sí. te lo aseguro, es un deleite. A mí me da vergüenza porque yo me emociono, no sé por qué. Pero es que vale la pena. Yo te propongo que te hagas evangélico. No. Acá, Bueno. Disfruto. Y yo disfruto muchísimo lo que estás diciendo porque amas la Biblia, amas la palabra de Dios. Y quiero agregarle algo a lo que dijiste. Esta gente que tenía 613 o 633 mandamientos. 613. Como las semillas de la granada, que tiene, según ellos dicen, tiene 613 semillas que representan a los 613 mandamientos. Y le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más importante y Jesús le contesta con 2 mandamientos que cubren todos los mandamientos. Qué belleza, ¿no? Qué poder de síntesis. Ahí es donde yo siempre me digo, conozcamos al Jesús de los evangelios y nuestra vida se nos simplifica. Jesús ha venido a simplificar nuestra existencia. Lo dice los libros sapienciales, dice, vea, un filósofo israelita dice, vea, he visto una cosa, Dios hizo al hombre sencillo y él se ha complicado buscando muchas razones. No me acuerdo de la cita exacta, pero me acuerdo del texto. Así que Jesús viene a simplificar nuestra vida. Somos nosotros que nos la complicamos con tantas cosas. Y yo digo, bueno, cuanto más complicados somos, me parece, o sea, con el texto de este buen samaritano, como se le conoce, yo sentía, se los comparto, pues lo sentí en la oración, que Jesús me decía, ahora no hay religión sin prójimo. Y la calidad de tu relación conmigo la mediré en la relación con tus hermanos. Y a eso me quedó dando vueltas este fin de semana. Ahí te fuiste a las 3 cartas de Juan. Tal cual. ¿Quién podrá decir que ama a Dios si no ama a su hermano? Qué ganas de ir a tomar un café contigo. Yo me quedaría charlando toda Aquí la te espero. Te espero, con mucho gusto. Qué un bonito. Café Colombia. Te quería hablar de otra, la sola fide. Háblame algo de eso, porque es una de las columnas del protestantismo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo explicas? Y yo creo que nosotros en la experiencia, o sea, en lo empírico, uno dice solo fe. Y la palabra nos dice, muéstrame la fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré la fe. Y ahí es donde Así. nos trenzamos, ¿no? Claro, pero yo creo que es que
una reclama a la otra si es auténtica, ¿verdad? No puede ser una persona que me diga, yo soy muy católica y me desentiendo de los hermanos. Por ejemplo, yo tengo claro que si yo estoy en mi rato de oración, que me ha pasado, todos los días me levanto a las 6 de la mañana por disciplina personal, no por obligación. A las 6:30 tengo una hora de oración personal, hago lectura orante, reflexiono. A las 7:30 desayuno. A las 8:30 de la mañana tengo la primera celebración eucarística aquí en el santuario. Pero yo tengo claro que si estoy en la oración y tocan la puerta o llaman al teléfono pidiéndome vaya a orar por un enfermo al sanatorio, al hospital, yo dejo la oración y me voy, porque esa es la oración que el Señor me está pidiendo en ese momento. Pero si alguien me dice, no, es que no puedo porque estoy orando, yo le digo, ¿qué clase de fe la que tiene? Entonces, solo fe, solo fides, solo fe en la medida en que esa fe se encarna. ¿En la medida que? Sí. En que la fe se encarna, en la medida en que la fe se concreta en hechos reales. O sea, de alguna manera, aquello que decía Marx, la iglesia o la fe se ha convertido como en el opio del pueblo. ¿Qué significa eso? Como que nos enajena, no nos puede enajenar. Me llama mucho la atención en la escena donde se narra que Jesús va al cielo. Los apóstoles se quedan mirando y de repente una voz que le dice, ustedes Galileo, ¿qué hacen ahí mirando, parados mirando al cielo? Como diciéndole, aterricen, vayan a la tierra, úntense del barro de los hombres. Qué fuerte. Yo tengo que confesar que aunque seas católico, eres un hombre de Dios. Y en base a todo lo que nos estás comentando, yo no tengo ningún problema en decir que tú eres mi hermano. Es que lo somos. ¿Eh? Es que lo somos. No en el sentido que lo dijo el Papa Francisco. El Papa Francisco dijo que todos éramos hermanos. No estoy de acuerdo con eso. Yo no sé si estás de acuerdo con eso que dijo el Papa Francisco. Somos nosotros que, o sea, yo entiendo que todos somos hermanos porque todos somos hijos de Dios. Juan no dice eso. Juan dice, claro, a los que creyeron, a los que le recibieron, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay criaturas de Dios, hijos de Dios. Y hay criaturas de Dios y hay hijos de Dios. El hijo es el que entró por la fe en el perdón y en la salvación, ¿no? El que corresponde a esa gracia. En ese sentido, sí. Por eso nos damos cuenta que hay muchas expresiones que son equívocas. Depende de donde nos situemos, las interpretamos. Hay otras que son inequívocas, por supuesto. Pero para mí, de verdad, es un gusto esta invitación que me han hecho. Yo disfruto, hablando de la palabra de Dios, ustedes me van a tener a mí ahí feliz. Yo tengo acá en Florida, todas las semanas tengo 1:30 de radio. Una radio popular del pueblo, no es Radio María, también sale desde acá, pero yo prefiero, o sea, porque me parece que son espacios que también hay que llevar una palabra diferente. Claro. Aprecio muchísimo que nos hayas acompañado. La verdad es que quisiera invitarte ya para otra oportunidad y charlar otros temas, sí, porque eres un hombre preparado y muy conocedor de las Escrituras, y para mí, yo creo que para todo el grupo es un deleite, ¿no?
Sí. Es totalmente un deleite. De verdad, escuchar, hablar la palabra de Dios, no solamente por la palabra en sí, sino porque hay espíritu detrás. Y realmente nos llena mucho y estamos muy contentos de poder conocerte, de verdad. Querido es una César, bendición. voy a enfatizar lo que acaba de decir Mauri. Se puede percibir el espíritu que se mueve dentro Exacto. tuyo cuando tienes ese deleite Sí. en saborear y hacer saborear la Biblia, la palabra de Dios. De verdad que Gracias estamos... por decirlo. Lo tomo no como un cumplido, porque sé que no hacemos cumplidos. Pero sí quiero que mi vida sea configurada por la palabra de Dios, como le decimos, por el Logos. Y realmente siento que Él, que nos ha creado, nos sigue recreando con el poder de su palabra. Y yo la disfruto, tengo la gracia de ir por varios lugares de América Latina que me invitan. Mi especialidad, por si de pronto ustedes... Eso quería preguntarte, ¿cuál es tu especialidad? Eso, porque esto nos concierne a todos los que hemos sentido el llamado de Dios. Mi especialidad es la palabra de Dios en toda la acción pastoral. Le llamamos animación bíblica de la pastoral. Mi doctorado es sobre ese tema. Es el primer doctorado que hay en la Iglesia Católica, por lo menos que nosotros tenemos conocimiento en ese tema. Por eso me han invitado a muchos lados. Y sabes que tú sabes que Lutero era doctorado, era catedrático en la enseñanza de la palabra de Dios. Claro, era un gran exégeta, o sea, doctor de las Sagradas Escrituras. Mi caso es una especialización, o sea, un doctorado, pero con un énfasis también muy en lo pastoral. Este tema es nuevo. En la Iglesia Católica es magisterio desde el año 2010. Y las cosas en la Iglesia Católica demoran mucho tiempo. Y en el 2015-16 yo me lancé a hacer el doctorado sobre ese tema, que recién había entrado en la Iglesia como magisterio de la Iglesia. Ustedes se preguntarán, ¿cuándo una doctrina es magisterio de la Iglesia? Nosotros solo consideramos algo como magisterio de la Iglesia cuando la Iglesia se pronuncia a través de un documento oficial de alcance para toda la Iglesia Católica. Recién ahí es magisterio de la Iglesia. Por eso, muchas de las declaraciones del Papa no son magisterio de la Iglesia. Muchas de las enseñanzas no son magisterio. Tenemos una jerarquía de doctrina. Una cosa es la opinión que da una entrevista en el avión. Eso no es magisterio para nosotros. O sea, uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo con eso que dijo el Papa en esa entrevista, porque no es magisterio. Para que algo sea magisterio en la Iglesia, necesita de ciertos niveles donde se proclama y además, de alguna manera, tiene un examen riguroso. Se tiene en cuenta, por ejemplo, la hermenéutica de la continuidad. Se tiene en cuenta que esa verdad no va en contra de una verdad revelada. Porque hay algo que tenemos clarísimo nosotros en la Iglesia Católica, y es que el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino al servicio de la palabra de Dios. Esto lo dice el Concilio Vaticano. Y esto es muy interesante, por ejemplo, nosotros tenerlo presente. En la Iglesia Católica yo les digo mucho. En base a lo que acabas de decir, un documento que es magisterio de la Iglesia, ¿puede ser rectificado con el tiempo por causa de que está sometido a la palabra de Dios? Exactamente, puede ser rectificado. ¿Por qué? Porque la Iglesia va madurando en la reflexión de la doctrina. No, nosotros no decimos que es que descubrimos algo nuevo. No, la revelación está cerrada con Jesús. Lo que afirmamos es que la reflexión en la Iglesia Católica
sí, va madurando, va creciendo. Hoy tenemos una luz que no teníamos en la Edad Media. Hoy tenemos unos recursos, unas ciencias que nos permiten mejor descubrir eso que ya estaba allí. O sea, descubrir en el sentido que para mí era ajeno, pero ya estaba ahí. La revelación ya ha sido dada toda en la persona de Jesús. Y lo que se salga de él no viene de Dios, viene del maligno. Me encanta. Y Sí. no los quiero escandalizar a ustedes, pero el maligno a veces mete la cola, y algo más que la cola también en la Iglesia Católica. Yo no los quiero escandalizar, pero bueno, es así. ¿Qué voy a hacer? Claro, no, acá también, no sé. Algo que me gusta muchísimo es poder, a través de este diálogo, mostrarle al mundo evangélico y al mundo protestante que hay personas muy valiosas dentro de la Iglesia Católica. Lo voy a decir de otra manera, no son tan malos los católicos. No. No. Y nosotros hablamos también muy bien de ustedes. Yo creo que pasó ese tiempo en que yo sé que la Iglesia tuvo su momento en que un evangélico, un protestante, parecía como si fuera el mismo demonio. No es así. Yo amo a las personas que van proclamando la palabra de Dios. ¿Quién iba a decir eso que pasa. las cosas iban a cambiar para bien de esta manera? Te voy a contar algo que yo tengo en mi historia personal, y es que mi abuelo materno de Sicilia, cuando la familia se enteró que él se había hecho evangélico, lo despojaron, lo echaron de la casa, y el pueblito donde él estaba, hasta le tiraban piedras a los herejes, éramos herejes. Claro. Y qué bien que pasar de mi abuelo a mis padres, mis tíos, y en esta generación mía yo puedo tener un diálogo tan bonito, tan precioso con un sacerdote católico. La verdad que es un privilegio conocerte, y te comprometo a tener otro diálogo contigo similar a este. ¿Te parece? Claro que sí. Les decía que mi especialización entonces es en ese tema de la palabra de Dios en el centro. Hay un término que lo he ido haciendo porque está en mi tesis doctoral, y es la fontalidad de la palabra de Dios. Viene de fuente. Fontalidad, de fuente. Ajá. No frente, no, Perfecto. fontalidad. Perfecto. Y, hay un libro que publiqué que se llama Una hermenéutica narrativa para la animación bíblica de la pastoral, para que nuestra vida pastoral esté animada por la palabra de Dios. ¿Y sabe el texto que me inspiró? Es el texto del profeta Natán cuando va al rey David a denunciarle. Pero lo que me parece genial en el texto es que el profeta se vale del género literario narrativo. Sí. Tú conoces muy bien esa historia. Para que al final sea el rey David el que diga, ese hombre tiene que morir. Y el profeta le dice, ese hombre eres tú. Claro. Ese hombre queda gélido. David dice, ¿y ahora qué hago? Porque es que es muy fácil apuntar a los demás. Pero la palabra busca nuestro corazón, busca nuestra interioridad. La palabra busca unidad en nosotros, en primer lugar. Y yo como sacerdote tengo el peligro de estudiar los textos, de leer los textos, siempre como en función de los otros. Yo me digo, no, César, no caiga en esa tentación. Es para mí, este texto es para mí. No puedo decir, esto qué bueno. No, porque ahí no es lo que la palabra... Qué bueno para sacarle la paja al ojo ajeno. Sí. Pues bueno, disculpen que yo hablo mucho, pero ya me conocen. No, por favor. No. Ha sido un privilegio. Se nos ha terminado el tiempo, pero estamos felices de darle al mundo evangélico a conocer un hombre de Dios proveniente de la Iglesia Católica. Te amamos, te bendecimos. Gracias. Y deseamos con todo el corazón que cada homilía en tu parroquia sea un fluir de la palabra de Dios
a los oídos y al corazón de tus feligreses. Muchísimas gracias. Nos encomendamos al Señor mutuamente. Amén. Y que un día podamos sentarnos en la mesa común en el reino de Dios. Amén. Amén. Y aquí te espero. No te olvides cuando vengas por Florida. Un gran abrazo. Bueno, cuéntenme, ¿qué les pareció esto? Me encanta. Dígame algo usted. Me encantó. ¿Sabes qué estaba pensando? Cómo justamente la reforma reformó a la iglesia. Nosotros, como iglesia evangélica de la rama del protestantismo, escuchamos la reforma y nos hace alusión justamente al protestantismo. Pero justamente el día, ese 1517, esa mañana, cuando Lutero clavó esas 95 tesis, fue el día que cambió la iglesia y que renació la iglesia en el mundo. No solamente que apareció el protestantismo, sino que a través de ahí empezó la reforma de la iglesia. De ahí vinieron los protestantes, sí, los evangélicos, los pentecostales. Hubieron unos cuantos antes. Y pero también fue una renovación para la Iglesia Católica. Exacto. Por eso, porque a través de ahí empezó la renovación de la Iglesia Católica. Como hablamos en el podcast, esa preparación del clero que antes no había, muchos ni siquiera escribían ni leían, sí, también empezaron a ver esa preparación, la apertura de la escritura, vino también después la imprenta y eso ejerció justamente presión a que que creciera aún más el expansionismo del protestantismo y a raíz de ahí que la iglesia empezara a crecer en el pueblo, en la gente, y no solamente que estuviera tan alejada. O sea, fue un golpe y un impacto tan grande no solamente para los reformados, sino para los que estaban del otro lado en la iglesia católica. Bueno, fuera de micrófono, Eli me decía que le daba ganas de ser monja. ¿No? La veo bien en el convento de Santa Dulce. Tenemos que abrir el primer convento evangélica del mundo. ¿No? Chicas, todas las que quieran. Las Elis de las carmelitas descalzas. Mirá, sí. Sor Eli. Sor Eli. Qué compañía que tengo, extraordinaria. La vemos entrar así. A ver, yo creo que bueno, me gustó mucho la charla que hemos tenido. Y creo que lo que decía Mauri un poco, ¿no? De alguna manera la Iglesia Católica en algún momento se ve permeada para bien por el espíritu, por el empuje de la Iglesia Evangélica, pero yo creo que también la Iglesia Evangélica debe ser permeada por algunas cosas de la Iglesia Católica. Por ejemplo, la formación, el estudio de la palabra. No podemos negar que los sacerdotes católicos son personas muy formadas. Sí, en ese sentido, los cristianos evangélicos hemos... Claro. Y este hombre ha dado cátedra de conocimiento bíblico. Sin duda. Sí. Cátedra. ¿Cuántos evangélicos se paran en un púlpito y no sacan ni un versículo de la palabra de Dios y entran a contar historias y milagros? No. La verdad es que estamos muy felices de haber podido compartir con ustedes esta linda charla entre un pastor y un cura. Casi las 12.